¿Qué tal? Bienvenidos al programa Cultura desde Casa, que patrocina la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. En esta ocasión vamos a platicar sobre el Ferrocarril Nacional en la otra banda, aquí en la ciudad de Querétaro. Vamos a ver el entorno, vamos a ver un poco de esa vida cotidiana que hay al empezar el siglo XX y también cómo fue el desarrollo para que fuera emplazada la estación del ferrocarril que todavía tenemos como un centro cultural precisamente en la otra banda. Tomemos en cuenta que es una época la que está viviendo Querétaro y el mundo en general, de los descubrimientos que se van dando las generaciones de aquella época que arribaban al siglo XX. Decían que no había otra generación como ellas, porque habían descubierto la electricidad, había forma de generarla a través de grandes caídas de agua. También pues el automóvil ya estaba muy desarrollado en esta época, y el telégrafo, el teléfono, el cinematógrafo. Entonces era una época de maravillas para aquella sociedad a nivel mundial y también en el aspecto de la región de Querétaro. En el aspecto social, como en muchas otras partes, la población era mayoritariamente rural, semirural y un poco urbana. O sea, era más o menos la clasificación que podría haber de esta sociedad. El otro aspecto es que también una gran parte de esta población era analfabeta. Entonces, prácticamente una de las formas de obtener noticias a nivel popular pues eran las hojas volantes, los corridos, la lectura de noticias que se hacía, y todavía no hace mucho en Querétaro, hace unos 40 años, bueno, sí hace mucho, casi medio siglo. Las noticias se voceaban, como decir, alarma, fulano de tal asesinó a tal, hubo un gran choque de trenes, hubo un gran choque por la carretera panamericana, y la gente se acercaba a ver los cuadros o las noticias. Pues 100 años atrás, pues prácticamente la forma de tener esa información pues era a través de las hojas volantes o a través de los corridos, estos que hacía Vanegas Arroyo y que diseñaba José Guadalupe Posada. Entonces, dentro de estas revistas o de esta información que había, pues estaba también los programas que se hacían para el Teatro Iturbide, que eran las caimaicas, las kermeses, las zarzuelas, también las vistas del cinematógrafo, que empiezan a ponerse muy de moda, que no duraban más allá de 12 o 15 minutos cada una de las escenas. Incluso para atraer gente se pondría algún de los empresarios cinematógrafos a tomar vistas de Querétaro en la plaza, salida de la iglesia, la calle 5 de Mayo, esta calle de Madero actualmente, y la gente se iba a ver al cine, además de alguna de estas películas que se hacían en aquellos tiempos, y regularmente pues las funciones durarían entre 30 minutos aproximadamente. Iban siendo narradas los cuadros que aparecían y había música incidental, ya fue con una pianola o con algún tipo de música que ambientara la película. Había gente que se quedaba 2 o 3 tandas más para seguir viendo la película. Los toros, las corridas de toros, sobre todo en la época navideña, y estas fiestas navideñas, que incluso había trenes especiales de la Ciudad de México o de León para traerlos a las fiestas queretanas, a las corridas de toros. Los domingos eran las serenatas en Alameda, y los jueves, en la tarde-noche, pues en el Jardín Cenea, que siguió siendo este centro de conjunto desde el siglo XVI, todavía hasta nuestros días, como un lugar simbólico. Estas revistas pues era también para las actitudes de una sociedad que quería ser de alguna manera o parecerse a otros dentro de esta situación, en un sentido amanerado, afrancesado. Y el otro aspecto que comentábamos pues es el popular, que se llevaría a cabo a través de estos corridos de Vanegas Arroyo, iluminados por Guadalupe Posada.
Y bueno, y ahí encontramos precisamente en esos cancioneros, pues también esta visión que hay, o estos imaginarios que se van construyendo en el sentido de lo que son las locomotoras, de los choques de trenes, de los asaltos de trenes, así como en las películas de vaqueros, caballos que se emparejaban y subían estos jinetes bandoleros a tomar el botín y posteriormente huían. O también, como pasó en un principio con la tira de rieles que se estaba haciendo para el Ferrocarril Nacional, pues hubo robo de rieles. Había quien quitaba rieles y había otros que decían que este ferrocarril iba a traer solamente pues mucha más gente a Querétaro y quién sabe con qué fines vendría, ¿no? Nos hemos quitado todavía de la cabeza en el siglo XXI todo ese tipo de aspectos del otro, ¿no? En estos aspectos de las alteridades y de las identidades. Y finalmente el aspecto que se tenía como motor de impulso pues era la actividad económica. Para esto van a surgir 2 bancos en la ciudad de Querétaro y estos bancos pues van a propiciar precisamente este financiamiento para nuevos negocios, para la misma participación en el Ferrocarril Nacional y desde luego pues para activar también la parte comercial. Y en una etapa más o menos estable dentro de este sentido de la paz porfiriana y que va determinando a final de cuentas pues todo un proceso de desarrollo en la región. Y este es un pequeño plano, pero nos da la idea de ese Querétaro mercantil. Ahí están los negocios, los boticarios, los farmacéuticos de aquellas épocas, los servicios que se podían ofertar en la ciudad de Querétaro. Pues era como un plano, digamos ahora, turístico para moverse en Querétaro y saber dónde obtener desde bonetería, telas, hasta servicios médicos. Es muy interesante esta visión. ¿Cómo era ese Querétaro de fines del siglo XIX al principio del XX? Pues en 87 los datos que tenemos son 23.229 habitantes. Va a haberse incrementado en el 95 con 34.376 habitantes y fíjense cómo en la vuelta del año 1903, más o menos cuando se hace este cierre, son 42.000, casi 43.000 habitantes. Es doble de habitantes que habría aproximadamente 20 años antes. O sea, es un fenómeno que ha pasado en Querétaro y que está pasando en la actualidad, este sentido de movilidad demográfica exponencial, pues que desde el mismo siglo XVI, cuando se instituye el Camino de la Plata o el Camino de Tierra Adentro, pues da estas posibilidades de que la población vaya creciendo de una manera acelerada y grande. Entonces esta es la población de la ciudad de Querétaro hace aproximadamente un poco más de 100 años. Van a hacerse adecuaciones desde luego en la parte de la otra banda. La otra banda es la parte norte de nuestra ciudad y es la otra banda porque está delimitada por el río de Querétaro y prácticamente desde el siglo XVI ahí hubo congregas que después se convirtieron en barrios, como fue el barrio de San Sebastián, como el barrio del Cerrito, la Trinidad, los barrios altos, Santa Catarina, San Gregorio, San Pablo, y en la parte baja, pues lo que llamamos el Tepetate, que fue el barrio de San Roque, y prácticamente estos serían los que están conjuntados en la otra banda y forman parte precisamente de ese patrimonio material e inmaterial que tiene la ciudad de Querétaro a través de los barrios tradicionales. En otro sentido, pues fue la compra de solares, de huertas, porque era un lugar paradisiaco según los viajeros del siglo XIX y los inicios del siglo XX, lleno de vergeles, de árboles, de agua, de árboles frutales, de paseos. En las épocas de la Pascua, pues eran los lugares preferidos para ir a navegar, donde se podrían, aparte del río, ir a bañarse en esos partes de
donde surgía el agua, como era en la parte de Paté, San Juan de los Álamos, La Cañada. Toda esta región pues tendría manantiales pues, que ya se perdieron, ya se fueron poco a poco diluyendo al paso de los años y con ese crecimiento de población. Pero también estaría esta situación de ver la oportunidad de hacer negocios por lo que iba a desarrollarse en adelante, que básicamente pues, serían pequeños hotelitos, posadas y desde luego pues las pulquerías. O sea que fue el negocio para los visionarios o los que tuvieron esta información privilegiada y que pudieron comprar prácticamente en esta parte de la ciudad. En este plano pues, podremos ver precisamente lo que es esa otra banda con la parte delimitada del río. En Querétaro pues estaría en la parte norte, decíamos, el Ferrocarril Nacional, y dentro de estas calles que ahora son Invierno, Cuauhtémoc, Otoño, Héroes de Nacosari, pues prácticamente tendrían otros nombres en aquel tiempo, que era Ninfas, que era la parte de la calle del Camaleón, la calle de Servín, la calle de la Buena Muerte, y que van cambiando con la época. Pero ahí podemos ver todavía en un recorrido, si somos atentos a lo que es la ciudad, pues nos vamos a dar cuenta que todavía existen estos testimonios y los edificios que son contemporáneos precisamente de esta época del emplazamiento del ferrocarril en la otra banda. Y pues prácticamente tendríamos esta visión de los barrios que comentábamos y asimismo de toda la región como va tomando un impulso precisamente en esta forma de vivir el espacio, un espacio que va siendo nuevo, con nuevos usos, con nuevas significaciones. Este plano nos ayuda mucho para ubicar precisamente lo que es la zona de Querétaro, lo que llamamos zona centro o delegación centro histórico, y lo que son las márgenes de la ciudad, pero para ubicar precisamente dónde está el ferrocarril nacional dentro de este plano y dónde está el ferrocarril central, que van a convivir los dos en este aspecto. Decíamos, uno al norte de la ciudad y el otro al sur, a un lado de la Alameda, tendríamos precisamente esta parte del ferrocarril central. Se van a hacer adecuaciones, desde luego, y esas adecuaciones tienen que ver precisamente con el sentido de lo que es la ampliación del Puente Grande, el que daba a la otra banda y que era el camino, uno de los caminos hacia tierra adentro, y el río pues desde luego será el límite, el margen de esta división, y también pues dará un sentido de amplitud pues, para que pasen los tranvías, para que pasen los carros de carga que vendrían de la estación, y desde luego este flujo de personas hacia la estación del ferrocarril. Esta fotografía de principios del siglo XX pues, nos da una idea, pues, no sé cómo quedó ampliado el puente, y todavía con los carromatos, aunque ya existía el automóvil, se seguía todavía esta inercia de las carretelas o las diligencias o las guayines, que son los que transportaban precisamente a esta ciudad de Querétaro. En el plano topográfico pues nos da también una idea de cómo estaba la distribución de los tranvías. Originalmente los tranvías de mulitas, así le llamaban porque iban llevando precisamente la tracción a través de mulas. Después en 17 en adelante, ya en los años 20, ya son a través de gasolinas. Aquí tendríamos una visión de lo que sería también aquellas partes del tipo de movilidad que habría del lado norte al sur, al centro de la ciudad. En el Jardín Cenea, a un lado donde
donde está el Gran Hotel, frente al Templo de San Francisco, pues allí eran los paraderos para ir a alguna otra parte, incluso para hacer salidas hacia la Cañada y hacia el pueblito, y en la tarde pues regresaban estos tranvías, pues, que prácticamente eran tranvías de paseo hacia el pueblito, y hacia la Cañada y Hércules pues trasladaban al personal, a los obreros que trabajaban en las fábricas de San Antonio, La Purísima y la fábrica del Hércules. En La Sombra de Arteaga, el periódico oficial de la ciudad de Querétaro, pues encontramos las noticias y ahí van pormenorizando el sentido de cómo va el avance del tendido de las vías, los problemas con los que se han encontrado y precisamente empezar a hacer este tono festivo de que faltaría poco tiempo para verse la inauguración del ferrocarril. Esta es una imagen también de la sala de espera, que es como meterse a otro escenario de principios del siglo XX, cuando uno va a la estación del ferrocarril nacional. La parte de los muebles, la disposición, la parte de los andenes, todo está tal cual fue dispuesto en 1904, la inauguración. Desde luego pues estaban los accidentes de trenes, algunos por descarrilamiento en el sentido de que daban vías, otros pues tendrían este aspecto de sabotajes, y regularmente comentamos las noticias de aquella época en la ciudad de Querétaro. Va a venir una activación económica, y esto lo vemos precisamente en la prensa de la época, o en los boletines y folletos que saldrían para tener pues la parte publicitaria de lo que serían los negocios. Muchos de ellos perduraron durante años y fueron prácticamente decanos del comercio del siglo XX y del siglo XXI en la ciudad de Querétaro, y desde luego pues todo este sentido de fabril, comercial, agrícola, ganadero y los trabajos de obra pública pues atrajo mucha mano de obra, y ese es el crecimiento que va a tener Querétaro, sobre todo en regiones muy específicas como va a ser en la otra banda, en la parte de San Roque, el Tepetate. Pues ahí van a estar muchos trabajadores del ferrocarril que posteriormente van a fundar la colonia Centenario, que va a dar pie a la colonia actualmente Niños Héroes, como la conocemos en la actualidad. Y así va a ser el desarrollo en la ciudad de Querétaro, desde para el lado de la Alameda, donde está el ferrocarril central, hacia el norte, y la planeación es que Querétaro creciera precisamente hacia el poniente, hacia el Cerro de las Campanas. Bueno, el Jardín de los Platitos pues es un jardín que anteriormente, desde la época virreinal, pues era llamado la Plaza del Puente. Va a ser llamado en los años 40, cuando está muy próxima el centenario de la gesta de Chapultepec, de los llamados Niños Héroes, pues se va a llamar el Jardín de los Niños Héroes, pero popularmente los queretanos lo conocemos como el Jardín de los Platitos, ¿verdad? Que es el nombre que se le ha quedado, aunque oficialmente no es este jardín, pero es el lugar de paso desde el siglo XVI hasta nuestros días, o sea que son de los espacios que nos hablan precisamente de esta historia del territorio de Querétaro. Esta sería una imagen recién inaugurado el Jardín de los Platitos en los años 40, y esta sería la visión que tendríamos de la calle de Invierno hacia la parte del ferrocarril. Las imágenes que estamos viendo son del álbum queretano del ferrocarril, que se manda a hacer expresamente para esta venida del ferrocarril, la puesta en marcha del ferrocarril nacional en la ciudad de Querétaro, y que tiene también la posibilidad pues de que todos los comerciantes profesionistas de Querétaro pues tengan la posibilidad de ofertar sus productos o hacerse presentes a nivel nacional dentro de este aspecto. El 1 de mayo
va a ser la primera llegada del tren a la ciudad de Querétaro. Y esta parte de haber terminado la vía hacia San Luis Potosí, porque este tren iba a llegar, o llegó prácticamente hasta la ciudad de Nuevo Laredo, y una de las estaciones importantes pues va a ser Querétaro, va a ser San Luis, una desviación troncal hacia Aguascalientes, Zacatecas, y posteriormente hacia la frontera. Además, los anuncios que había para este ferrocarril eran también de que pues podía llegar hasta Nueva York, o sea, de México a Nueva York, y ponían la cantidad de horas que llevaban precisamente en este sentido. Entonces, en esta época llega el primer tren a la ciudad de Querétaro, y vamos a ver también el sentido de la crónica de la época, cómo va determinando precisamente este sentido de la recepción del paso de los trenes. Hay en un momento determinado, en 1903, donde ya va el tren a San Luis, todavía no está la inauguración oficial de la estación del Ferrocarril Nacional, pero sin embargo la gente va festivamente a ver pasar los trenes como un sentido de diversión. En algunos momentos la banda de rurales del estado pues toca piezas, mazurcas, polcas, valses de la época, y pues es un entretenimiento para la gente en aquellos momentos. Y también pues ciertos días pues había hasta salvas para el paso de los trenes en este aspecto. Entonces se convirtió en un pasatiempo también de esta parte de los queretanos. Dentro de este sentido de la crónica pues vamos a tener precisamente estas informaciones de lo que va pasando en la ciudad de Querétaro conforme se acaba la estación del ferrocarril y se espera el momento que sea la inauguración precisamente del ferrocarril. Esta es una imagen precisamente de 1903, donde va a haber una ceremonia entre los empresarios norteamericanos, ingleses del Ferrocarril Nacional y autoridades federales, estatales y municipales, y van a hacer pues una recepción precisamente a estos funcionarios, y hay una gran fiesta alrededor. La gente de Querétaro se deja ir a la estación, es una multitud como podemos verlo en una imagen, o sea que no había habido en Querétaro otra festividad con esta magnitud que no fuera meramente de un carácter político, de recepción de algún héroe o algunos restos, como pasaron muchas veces por la ciudad de Querétaro, de los restos de los héroes de la independencia, de la reforma, sino que fue un aspecto más bien social, en el aspecto económico de la avenida del ferrocarril, y la curiosidad también de lo que habría de estos pasos del tren. La ruta panorámica es otro de los libros de la época, que también es muy recomendable, que habría posibilidad de verlo, de ojearlo, y también nos da una idea muy clara precisamente de esta vida cotidiana de la ciudad de Querétaro, de los queretanos, de aquellas principios del siglo XX, y tendríamos también las imágenes de aquellos trenes que pues siempre hemos tenido una fascinación por los trenes desde niños, ¿no? Cuando hacemos las charlas en la antigua estación, pasa el tren y todos emocionados oímos cómo silba el tren, y todavía el saludo al maquinista que tiene todos estos resabios de cuando estaba en funcionamiento como estación de pasajeros o como trenes de pasajeros, ahora son de carga prácticamente dentro de esta parte de la estación. También pues no se trata aquí de contrastar este sentido del Querétaro anterior y actual, lo dejamos para otra charla, pero aquí está una imagen más o menos de donde está nuestro jardín de Santa Clara, hacia la calle 5 de Mayo, como se llamaba en aquellas épocas,
que es el tramo del actual Allende hacia la calle de Juárez, y es nuestra calle Madero, que fue parte de esa calle real, calle del Hospital, calle 5 de Mayo, hasta en la actualidad calle Madero. Entonces, ahí podemos ver precisamente estos dos contrastes del Querétaro actual y del Querétaro de hace 120 años aproximadamente. Y bueno, pues lo que se vendía, los productos, la forma de vestir de la gente, los caminos cerrados que había para pasar los tranvías y pues la forma de equipamiento urbano que hay en la ciudad de Querétaro. Fue también esta parte de la rapidez con que uno podría estar en la Ciudad de México, en San Luis, o en la parte hacia el occidente, en León, en Guadalajara, porque se abatieron totalmente los tiempos virreinales de 3-4 jornadas, de 4 días o más días, dependiendo de las condiciones de los caminos por las lluvias. Pues en un solo día estar en la Ciudad de México pues implicó también todo un adelanto en estos tiempos modernos como lo veían en aquella época. Y bueno, si vemos así con curiosidad los horarios que habría para cada uno de los trenes y las horas, y abajo el letrerito decía seguridad y puntualidad, pero otro más que ponía el jefe de estación, que decía más o menos llegará a esta hora, y si no, llegará mañana. O sea, pero va a llegar el tren. O sea, a final de cuentas habría posibilidades de esperarse en las salas de espera, o hay imágenes donde se ven campesinos en los andenes, pues cobijados con sus zarapes, esperando que el tren de las 10 pues llegara al menos a las 5 de la mañana. El César de la Nación, como llamaban los periódicos de aquella época a don Porfirio Díaz, arriba a la ciudad de Querétaro el 19 de diciembre de 1903. Y viene precisamente con la idea de inaugurar esta gran obra que implicaba pues el acercamiento hacia Estados Unidos, y desde luego, como se veía dentro de este aspecto de orden y progreso, pues implicaba que México estaba a la altura de las grandes civilizaciones, y que este sentido del comercio pues iba a ser benéfico para ambos países, porque se trasladarían mercancías hacia el lado norte, y igual de aquel lado hacia el interior de la República Mexicana. Hay toda una gran fiesta en la ciudad de Querétaro, se acondicionan muchas casas para recibir a los funcionarios, a los gobernadores. Son 3 días de fiesta donde se hace un recorrido con el presidente al Hospicio Vergara, a la fábrica El Hércules, al Palacio de Gobierno, que entonces estaba en lo que era la esquina de Ocampo con Madero, donde actualmente está nuestro archivo histórico. Y en este espacio donde se queda a vivir, en la parte alta, el presidente Porfirio Díaz con su esposa, doña Carmelita. Y bueno, en las noches hay fiesta en el Jardín Cenea, hay globadas, como les decían, elevar globos aerostáticos, hay también teatro y música y baile en el Teatro de Iturbide, o nuestro Teatro de la República, y en otras regiones como el Pueblito y el Hércules pues hacen trenes de paseos especiales para darle la bienvenida. Las imágenes de la época pues implican que llega Porfirio Díaz, y como en muchas de las ocasiones todavía no está terminada la vía hacia la parte de occidente, pues en Mariscala tiene que cambiar de tren para llegar a inaugurar el ferrocarril nacional pues a través del ferrocarril central a un lado de Alameda. Estos arcos triunfales, pues habrá uno en esta parte donde ahora es Corregidora y la calle de Constituyentes, más o menos esa sería la ubicación de la estación del ferrocarril central, y de ahí se trasladarían al ferrocarril nacional precisamente para hacer
estas, pues estas labores y estas festividades. También ahí está otra imagen que nos da una idea también muy clara del ferrocarril, donde llega el señor presidente, y también pues la recepción que se va haciendo a través de todo el recorrido que hace don Porfirio Díaz para el interior de la ciudad. A final de cuentas, dentro de este aspecto que vamos a tener de Querétaro de la época, pues va teniendo pues también varias inauguraciones, más o menos con gobierno federal, ya vimos con los empresarios, y la que hace el gobernador, que prácticamente cuando uno está en la estación, que les invito a que la visiten ahora que pasen nuestros tiempos de contingencia, van a encontrar en alguna de las partes del andén precisamente la fecha en la parte alta donde dice 1904, que sería la fecha oficial de la inauguración del ferrocarril nacional y desde luego de la estación, que es un patrimonio cultural de la humanidad y de los queretanos. En estos espacios pues van a ser prácticamente pues otras formas de vida pues para todos los queretanos que están alrededor, los que vienen de visita, los que tienen que consumir productos y los que ofertan productos, que se va a convertir también pues en toda una rama de comercio dentro de este aspecto. Bueno, hablar de la bola, cuando dicen que vino el viento y nos levantó, esa bola, esa parte de la revolución o las muchas revoluciones que hubo del norte, del centro, del sur sobre todo la parte de Morelos con los zapatistas, tendría que ver precisamente con la ciudad de Querétaro hasta 1914, cuando empiezan a incursionar más hacia nuestro territorio y hacia la llegada de las estaciones, pues diferentes tipos de fuerzas, las norteñas, incluidas las villistas, posteriormente las obregonistas, y la parte de la convención de Aguascalientes pues va a traer también muchos de estos personajes, de las famosas Adelitas, de los Juanes, de los federales, de los diferentes facciones, y los queretanos pues van a quedar con estas características de la sorpresa de ver mujeres montadas o horcajadas, decían, sobre los caballos o vestidas de hombres, el paso de los yaquis, por ejemplo, que traía Obregón, nativos muy altos, de 1,80, 1,85 metros, y que traían además los fusiles no con la culata hacia abajo, sino hacia arriba, en una posición de desfile que también llamó la atención, entre otras muchas cosas que nos va a dejar precisamente esta parte de los ferrocarriles, que fue fue el caballo de acero prácticamente para transportar menaje de guerra, pólvora, artillería, caballos, hombres, pertrechos, todo lo que se necesitaba precisamente en los frentes de guerra, pues va a pasar por estas estaciones en la ciudad de Querétaro. Y bueno, también los personajes que vamos a tener, pues a todos los generales de la época, a González, a Obregón, a Villa, Carranza, Madero, posteriormente, dentro de estos vaivenes de lo que fue la Revolución Mexicana. También, pues dentro de estos sentidos nos queda esta memoralia, atrapar el tiempo con la fotografía, que nos da una idea más o menos de cómo era esa parte de los trenes, las recepciones que se hacían, porque a través del periódico, a través de estas noticias que comentábamos, que se escuchaban en las esquinas como parte de los corridos, pues eran personajes públicos, eran personajes famosos. Entonces, cuando está Villa en Querétaro, pues también hay una gran efervescencia de los queretanos por ver al Centauro del Norte, entre otros
muchos otros personajes de aquella época. Bueno, comentábamos que el comercio que se va a desarrollar pues tiene que ver precisamente con esta forma de ofertar los productos. Los camotes de Querétaro, los camotes achicalados, las tortas, los tacos, los aguacates, como se van a ir conociendo las regiones a través de esta parte del ferrocarril, el chorizo de Toluca, la cecina de Oaxaca, etcétera. Todo esto va a tener precisamente las cajetas de Celaya, las fresas de Irapuato, etcétera, ¿no? Va a tener esta connotación de Querétaro, que son los camoteros o los aguacateros, ¿no? Porque es uno de los productos que se puede comparar en la estación, los dulces, y desde luego toda la variedad que podría haber de alimentos. Entonces, ese universo de voces, pregones, gente, vendimia que se hacía cuando el tren se paraba y se acercaban hacia las ventanillas ofreciendo las charolas de productos o las palanquetas o al mismo interior de la estación, dependiendo cuánto se iba a esperar ahí, o afuera estaban los merenderos también con estas características. El traslado de mercancías que llegaban de otras partes hacia las tiendas de ultramarinos o de abarrotes en la ciudad de Querétaro o a los mercados que había en este entonces, pues se han llevado a través de este tipo de carromatos hacia el interior de la ciudad. Y bueno, pues nos quedan estas partes de la obsolescencia, de los objetos que nos remiten de muchas maneras, pues precisamente a esta época del ferrocarril nacional en la otra banda, y nos dejan todavía pues evocaciones de este paisaje urbano de la otra banda, como son estos vagones que fueron ocupados por personal del ferrocarril, la parte del mercado del crucero, que precisamente era donde había merenderos o había esta práctica de vender productos, pues como fuera un mercado totalmente de todo tipo de enseres y alimentos, y le llaman el crucero porque está precisamente en lo que ahora es en Nacosari y la parte de invierno, donde está el cruce del ferrocarril, es el crucero. Y por cierto, este mercado es la base de lo que va a ser el mercado del Tepetate, ese mercado que recientemente fue otra vez reinaugurado y vuelto a hacer, ya con otras características, recientemente porque se quemó el anterior. Este sería como el antecedente de este mercado. Esta es la visión que tendríamos en la actualidad de este espacio, y bueno, cómo van cambiando estos usos de espacio. Esta es la calle actualmente Héroes de Nacosari, y en la actualidad la veríamos de esta manera. Y bueno, qué decir de todas las historias de vida, del encuentro, la despedida, la sensación que había en muchas partes, en muchas regiones, como pasa en Querétaro. Una de los pasatiempos que podría haber para romper esa monotonía, pues ir a ver el paso de los trenes o a ver quién llegaba o quién se iba. Entonces, de vez en cuando una escapadita hacia la otra banda, a la estación, pues implicaba eso. O que sabían que iba a llegar un personaje, un cantante famoso, una artista, como decían en aquellos tiempos, de cine, radio y televisión, pues atraía a la gente, al menos para verlo pasar y que desde la ventana pudiera tener un saludo en este sentido. Entonces, todas las historias de vida ahí están metidas. El entorno que tendríamos en la actualidad, pues es esta visión de los trabajos, la parte de la marginalidad, de la pobreza, de lo que viaja a través de lo que le han llamado la bestia, y pues esa vida cotidiana que se entretejió por más de un siglo, pues ahí está determinada precisamente todavía en estos resabios de vivienda que podemos ver todavía en la actualidad, con esos usos del espacio, con esos carromatos y vagones convertidos precisamente en casa habitación.
la intervención urbana, esa calle del Camaleón, pues ahí precisamente en la esquina de Patios de Ferrocarril y la calle de Invierno actualmente, pues está esta visión. Somos pocos, pero pues ahí vamos, ¿no? Adelante con estas circunstancias. La estación de carga y la visión actual de reconvertir todo este espacio cuando dejó de funcionar como estación de pasajeros en 1995, 1997 se hace una concesión por más de 50 años a compañías, sobre todo cargueras, y el espacio queda como un espacio precisamente de patrimonio cultural. El inmueble es parte del patrimonio material cultural de Santiago de Querétaro, pero también es parte del patrimonio mundial, como lo reconoce la UNESCO. Precisamente este inmueble está dentro de este aspecto catalogado. Y estas visiones de las últimas partes del paso de los trenes en los años de los 80, ya muy próximo a terminar, hacia la actualidad. El espacio tiene nuevas resignificaciones, el arte, la cultura, el encuentro de los queretanos, los nuevos queretanos, los viejos queretanos, los que residen en la otra banda, los que residen en las diferentes delegaciones del centro histórico, pues es un punto de referencia precisamente del encuentro con lo que es el sentido de cruce de identidades, tanto regionales como las que se han incorporado para enriquecer precisamente la cultura queretana. Y en este sentido, con estas resignificaciones, pues podemos ver con otros ojos precisamente cuando caminemos hacia el norte de la ciudad de Querétaro y veamos en la otra banda el inmueble de la antigua estación ¿cómo le llaman? La estación del Ferrocarril Nacional, y que nos va a platicar precisamente de sus historias, sus memorias, que es una forma también de reconfigurarnos en esta nueva visión de queretanos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima charla.